Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal RCJ Ribón. En este vídeo os voy a mostrar un montón de sorpresas. Espero que os guste. A ver, vamos a empezar con esta cajita. No quiero que se vean los datos personales. Luego sin eso se distorsiona, no sé cómo se dice. Bueno, a ver qué es lo que... La verdad es que como hace mucho tiempo que recibí este pedido, lo hemos tenido en cuarentena, pues no me acuerdo de lo que es realmente. Es de mi lindo Ribón, de la tienda. Y a ver qué es lo que... Ah, sí, me acuerdo, ya sé. Pues pedí esto, a ver, materiales para hacer los bebés Ribón. Mira, pedí esta cantidad de imanes para los chupetes y de Génesis, que es son las pinturas que utilizo. Pues estos vienen a ser, a ver, vamos a ver qué tenemos aquí. El Thinning Medium, que es como una especie de disolvente, pero espeso, como en crema. A ver, viene sellado. No lo puedo enseñar. Otro día, uno que tenga empezado, os lo enseño para que veáis cómo son. A ver, esto es Thick Medium. Esto lo utilizo para hacer efecto 3D o para hacer cosas con relieve o algún granito. Uy, mira, este se ha abierto. Mirad cómo es. Es como... Esto es más duro. El otro es como un gel y esto es más espeso. Ya digo que con esto se hace mucha... por ejemplo, el efecto de pelito de 3D, todo lo que se quiera así resaltar o texturizar. También sirve para hacer la piel, con una mezcla de barniz y de Thinning Medium. Se mezcla con TIC y se puede hacer la piel y simular los poritos de la piel, pero para eso yo utilizo otro tipo de material. Este es otro bote de Thinning Medium. A ver si estuviera abierto. Mira, este sí. Mira, viene el liquidillo ese. ¿No veis? Esto es como un gel. ¿Ves? Es como un gel. Y sirve, se utiliza para disolvente. Es como un disolvente. La pintura, el pigmento se tiene que mezclar con este tipo de producto. A ver, voy a limpiarme un poquillo. Ay, porque no deja de ser. Y esto es el otro. Uy, mira, está. Luego lo limpiaré. Perdonad. Otra vez. Pues como empiece ya no acabo. Este es el otro producto que os he dicho que hace como efecto de piel real. Se llama The Win Skin. Y ya os digo, es una mezcla de thinning, de TIC y de varios barnices. Está resbaloso. Voy a ver el otro qué tal. Me estoy poniendo buena las manos. Todos estos productos son muy... más de lo mismo. Son muy aceitosos. No puedo abrirlo. No puedo. Bueno, ya os enseñaré uno que esté abierto más adelante en otro vídeo. Pero ¿qué es eso? Lo mismo lo hice de Win Skin. Es un preparado con la mezcla de los otros productos que os he enseñado antes. Y además se le agrega pues algún tipo de barniz. Ya sea un poco brillante, mate, ya al gusto de cada uno. Bueno, pues estos son materiales y a ver que... Mira, parece que me ha venido también, ahora lo arreglaré. Me voy a limpiar un poquito las manos. Bueno, y aquí tenemos una sorpresita, no me lo esperaba. Estos son unos regalitos que me ha mandado la tienda
de mis lindos Ribbon. Oh, no tenía ninguna felpa. El otro día me regaló una compañera, me regaló una diadema, pero así felpitas para recién nacidos y eso no tenía ninguna. Qué bonitas. Pues a mis lindos Ribbon pues les doy las muchísimas gracias, de verdad. La verdad es que estoy muy contenta con esta tienda, que es oficial. Ahí se puede encontrar todos los materiales para crear tu propio bebé Ribbon. A ver, tengo las manos de verdad que parece mentira que sea capaz de hacer bebé Ribbon con lo torpe que tengo los dedos. Y bueno, y la otra es en blanco, preciosa, de verdad me encanta. Pues genial. Voy a meter esto aquí de momento y luego ya colocaré. Vamos al siguiente paquete. Este es más grande. Uy, también están los... No miréis. Taparos todos los ojos. Esto no se mira. No se mira. Pues a ver. Ya os digo que yo pido materiales que necesito, pero como los tengo luego en cuarentena por todo el tema del COVID, pues sinceramente luego no me acuerdo lo que he pedido, porque algunas cajas se tiran más de un mes. A ver si no me he cargado yo aquí algo, porque viene con un cartoncillo, pero no, porque viene... Bueno, vamos a ver qué es. Y no me lo he cargado porque ya venía trabajado. A ver, porque no sé lo que puede ser. No había visto yo esto. A ver, voy a abrir por aquí. El friso, pues que está muy bien empaquetado. Y si es algo así interesante, no me gustaría romperlo. A ver, esto hay que echarle paciencia. Y si no, cámara rápida. La verdad es que viene muy bien protegido y muy bien empaquetado. A ver qué es lo que atrae, porque ni yo misma lo sé. A ver... Uy. Veremos a ver. ¡Tachán! A ver, muchas bolsas, pero por ahí me parece ver, sí, me parece ver que hay ahí un tesorillo de vinilo, un tesorillo, pues sí, a ver, ¡jo, me encanta! Lo que no trae el cuerpo de tela. El cuerpo de tela pues tendré que hacer otro pedido y comprarlo aparte. ¡Ay, madre mía! ¡Oh, madre mía! Ya, perdonad, ahora mismo lo enseño, es que lo he quitado para quitarle de la bolsa. ¡Ay, mira los pies! Y las arrugas. Recién. ¡Ay, por favor, los detalles! ¡Qué bonito! ¡Qué piernecilla más finita! ¡Qué chiquitín! Recién nacido, incluso me atrevería prematuro. A ver la otra piernecita. ¡Ay, madre mía! ¡Qué bonito! ¡Qué bien está hecha la pierna! La forma de la pierna. El dedito este separado. ¡Qué flaquito! ¡Qué flaquito! Este va a ser prematuro. ¡Ay, por favor! ¡Escucha, qué pierna! De cuerpo son piernas completas. Laterales. Al frente no puede ser. Laterales. ¡Qué bonitas! Me encanta. A ver, ahora descubriremos quién es.
No he visto que traiga, miraré bien entre las bolsas porque no he visto el certificado de autenticidad. No sé, porque antiguamente los kits que son más antiguos, pues algunos no lo traían. Pero miraré bien, vaya que lo tire sin querer, si está. Mirad. Muchos plieguecillos. Está canijito, canijito, canijito. Muy canijito. Escucha, qué chiquitito. Es una pizquita. Qué bonito. Muy arrugadito. Este prematurito. A ver. Oh, qué bonita. Oh, qué bien marcado está el codo. Me impresiona esto tan finito. Parece que se va a romper. Escucha, ese dedillo. Pues tiene los brazos y las piernas larguitas, ¿eh? Es muy canijín. Y vamos a ver la carita de esta pizquita, porque la verdad es que es muy chiquitín. A ver, es de Bountiful Baby. Leif, sí, este kit se llama Leif. Y aquí viene la autenticidad, viene el nombre Leif, viene el código, igual que en las extremidades, y es de Bountiful. ¡Ay, mirad la oreja! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada, qué pasada! El plieguecito. Lleva la oreja ahí plegada, aquí menos. Y a ver la carita. ¡Ay, la fontanela! ¡Qué bonito es! ¡Ay, qué cara más dulce! Parece un duendecillo. Tiene plieguecitos aquí en la frente. ¡Ay, qué perfil más lindo tiene! Escucha la papada. ¡Ay, qué bonito es! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué dulce! ¡Ay, es un dulcecillo! Con la fontanela, pedazo fontanela. Y aquí atrás, qué bonito. ¡Oh, me encanta! ¡Ay! Pues deseando renacerte. Ya os enseñaré el proceso. La carita se ve así muy aplastada, pero luego cuando se rellena las caritas cambian. Seguramente se queda así más redondita, así más chatilla, más redonda. Es que los vinilos luego cuando se les mete todo el relleno ensanchan un poquito. Pues genial, me ha encantado. A ver, chicos, mira, he estado informándome y sí, fue una compañera que es Jessica Ribón. Ya digo que como hace tiempo pues no me acordaba. Y es un Real Born. Eso significa que es un kit que está hecho a través de un bebé real, que le han hecho varias fotos y a través del ordenador y eso pues las cosas han convertido en 3D, le han hecho fotos como en 3D y luego pues han sacado el molde, así que es de un bebé real, es un Real Born. Aquí vamos con la última caja. A ver, voy a quitar el móvil de aquí. Y a ver. Uy, mira, esto está... Bueno, iba a decir que estaba más sencillo, pero no. Bueno, sí. Poco. Anda, ¿cómo está todo esto? Luego lo arreglo. A ver qué tenemos aquí. Ay, mira. Ojos de 14 milímetros de marrón oscuro, de cristal. A ver. En azul grisáceo. Los otros ojos no están porque se los he puesto a un bebé.
¡Uy, mirad qué color tienen más bonito! A ver, cuando digo que los otros ojos no están, es que no están. Pero no es porque haya sido un error de la tienda, es porque los saqué yo previamente y ya había abierto yo la caja. Porque no me podía resistir. No me podía resistir. Imposible. Es una de mis debilidades. Y bueno, estos sí están donde tienen que estar. Así que vamos a correr un tupido velo y vamos a hacer como que lo vamos a abrir por primera vez. Para vosotros sí, desde luego. Para mí no, pero bueno, a ver qué tenemos por aquí. Que no puedo hacer cara de sorpresa ni nada porque os estaría engañando. A ver, pues mira, pues tenemos, por aquí sale un cuerpo. Un cuerpecito. Chulísimo. De los que marcan culete, que me gustan a mí. Así. Qué bonito. Ya conocéis estos cuerpos. Lo hemos visto en anteriores vídeos. ¡Uy! Coco. Tenemos una placa. ¡Qué bonita! Una placa. Es preciosa. Luego miraré a ver si está en las referencias de qué escultora es esa placa, porque sinceramente no lo recuerdo, no lo sé. Me suena casi Ambrés, pero no estoy segura. Entonces luego lo miraré. Ay. ¡Cachán! ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Por dónde empezamos a darle un bocado? ¿Por las mollitas estas de...? ¿Las mollitas estas de aquí? ¿Por las de aquí? ¡Ay, qué cosa más preciosa! Me encanta. Mira qué piernas. ¡Ay, madre mía! Son piernas completas. ¡Qué bonitas! ¡Qué monas! Me encantan los detalles. Es que está súper conseguido. Es una pasada. Escucha, el dedillo está metido para adentro. Este kit, la primera vez que lo vi, me enamoró. Me enamoró. Y he estado pues con mucho tiempo detrás de él, la verdad. Porque la verdad es que esta escultora la admiro muchísimo. Me gustan todas las escultoras, pero esta en general, y ahora os vais a dar cuenta del porqué. Bueno, mira, por aquí salen los bracitos. Mirad qué brazos. Mirad qué mano. Los pliegues, ¿eh? Mira qué mano. Mira el dedo gordito. Mira los pliegues, oh, por favor. Qué bonito. Qué bien esculpido. Esto es una pasada. Es una pasada. Y la otra manita. Wow. 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 Uy, el dedo. Uy, la mano. Oh, madre mía. Escucha el dedito. Gordo, cortito. Mira. Qué cosa. Este después lo voy a montar para que lo veáis montado. Y aquí viene la cabeza. He cogido dos kits de este. He cogido dos. Y os digo que es que no me he podido resistir. Atención, mirar. Mirar la oreja. A ver la otra oreja. Bueno, ya veis
es Nino y la escultora es Vincenza Kerr. Es la misma escultora que hizo Stanley Oliver, que por ahí hay unos vídeos también, o estoy preparando unos vídeos de Stanley Oliver, que son dos muñecos con síndrome de Down, dos bebés, y este, pues mirar qué cara, mirar qué logrado está. Es un bebé con acondroplasia. Mira cómo se muerde el labio, escucha el trocillo de labio ahí, y refufuñado, es la nariz típica que tienen y la forma esta típica de la cabeza. Es precioso, de verdad que es una escultura impresionante. Yo estoy súper enamorada de él, de Nino, me encanta. Es un bebé precioso, lindísimo, y esta escultora me encanta porque hace bebés, hace una gran variedad de bebés. Hace bebés recién nacidos, hace bebés con acondroplasia, hace bebés con síndrome de Down. También creo haberle visto alguno con labio leporino. Hace bebés también siameses, pues de toda la clase de bebés que existen, la verdad. Y eso pues me parece increíble porque son bebés y son personas que existen y son realmente unas bellezas también. Y que lo sepa plasmar con tantísimo realismo, pues a mí me impresiona y me encanta, me gusta. Es también una manera de, si los niños juegan con bebés, con muñecos que tienen síndrome de Down o que son de otras culturas o que son, pues por ejemplo, con acondroplasia y eso, pues se acostumbran desde pequeñitos a verlo con normalidad, y eso supongo que ayuda también a la integración y todo, y a los valores, porque se les coge cariño y les cojo cariño, así que supongo que eso es positivo, porque me inspiran ternura, pues igual que los otros, y me enamoro de ellos nada más que viéndolo. Es que son preciosos. Luego lo voy a montar para que lo veáis montado y vestido. Es una pasada. La verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. Bienvenido, Nino, a casa. Te esperaba con mucha ilusión, mucho cariño. Ahora entendéis por qué había abierto la caja antes. Si es que con esta carita es que no me puedo resistir. ¡Qué bonito eres! Por favor, y aquí tengo, pues podéis ver, tengo otro Nino. Ahí, mira, están los certificados, son muy interesantes. Mira, es un Trueborn, es un bebé real. Está basado en un bebé real. Es que fijaros, es una pasada la forma que tiene de las manos, todo. Nina de Vincenza Kerr. Prototipo Nino esculpido y pintado por Vincenza Kerr. Otra cosa que me gusta, pues todo lo que viene aquí. Facts about achondroplasia dwarfism. La achondroplasia es la forma más común del enanismo. Hay otro tipo de enanismo, hay muchos tipos de enanismo. Uno de ellos es la achondroplasia y es la más común. Las características más significativas, pues la cabeza grande, el tabique nasal plano, frontal busing, que es en la frente un poco separada, me imagino que será, la shorter bower legs, supongo que son las piernas cortas, y anaverage, ¿esto qué significa, nena? Y torso normal. Que el de torso son de tamaño normal, pero lo que son las extremidades son más cortas. La achondroplasia, las características que las causan es una mutación en un gen, que es el FGFR3.
La condroplasia ocurre una cada 15.000 o una cada 40.000 nacimientos. De 1 a 15.000 nacimientos a 1 entre 40.000 nacimientos. Vale. There are over 200 different types de dwarfism. Es decir, que hay hasta 200 diferentes tipos de enanismo. A ver. En tiempos antiguos, la gente con achondroplasia estaban consideradas como dioses en diferentes culturas. Hola. Incluyendo, pero entre otros, la cultura egipcia. Anda. Nórdica y el hinduismo y el hindú. Pues no lo sabía que estaban considerados como dioses, la verdad. Yo sé que en la zona de la India, en hindú, hay muchos casos de siameses y de malformaciones y eso, y cuando nace un niño así lo ven como algo divino. Eso sí que lo había escuchado. Pues la verdad es que sí que son divinos. A mí me encantan y me gusta que los tengan en cuenta y que a ellos también los hagan en vinilo para que artistas como yo les podamos dar color. Le podemos dar vida, color y encontrarle pues, una familia que estoy segura que la encontrará prontito. Eso espero. Uno me lo voy a quedar yo, por supuesto. Pero que lo voy a poner a disposición para que todo aquel que quiera, esto es educar en valores, eso está claro. Y lo voy a hacer con un cariño y un mimo impresionante. A todos mis bebés los hago así porque es lo que me inspiran, es que disfruto. Así que tengo muchísimas ganas de empezar con él. Y bueno chicos, pues para no hacer mucho más largo el vídeo porque me quedo embelesada mirando a Nino, si es que de verdad me quedo embelesada, pues también os tengo una sorpresa, la última. Luego al final del vídeo lo montaré para que lo veáis y montado el efecto. Y ahora lo que os quería enseñar es mirar, he encontrado esto, que otra de mis grandes pasiones pues son las antigüedades, las cosas vintage. Y si están relacionadas con los niños, pues más todavía. Cualquier tipo de objeto relacionado, porque la historia de cómo ha ido evolucionando, cómo se cuidaba o cómo se trataba a los niños en los años 50, en los 60, en los 80, en la actualidad, cómo ha ido evolucionando pues todo el tema de poricultura, de educación y de formas de hacer. Y la verdad que encontré esto y me pareció muy interesante. La verdad es que esta marca no la conocía. Yo no sé, dejádmelo en la cajita de descripción si alguna vez vosotros habéis visto un biberón así. Porque Biberón Melody. Y es un producto de Pink Flower. Pink Flower me suena unos chupetes de los años 80 quizás. Pero este biberón no lo había visto nunca. Viene con una tetina antihipo. La entrada de aire en el frasco durante la succión del líquido se puede graduar mediante la mayor o menor presión del roscado en el tapón del frasco. Eso era habitual. Me acuerdo que en aquella época los biberones Ico de cristal, y es verdad que se regulaba la presión según girabas el rosco. La caja lleva caja de música, puede adosarse o separarse a voluntad. Importante, para este biberón utilice únicamente repuestos Melody. Pues lo tengo claro. Buscaré, pero no creo que ya existan esos repuestos. A ver, vamos a ver. A abrir con mucho cuidado. A ver. ¡Uy! Se ha escuchado por ahí. Mirad, es increíble. Es de vidrio. Esta será, evidentemente, la cajita de música que se acciona cuando tumbas. ¡Qué gracia! Y va con cuerda. ¡Qué curioso!
Y claro, esto se puede separar, claro, para lavar y esterilizar el biberón de vidrio. El tapón bastante hermosito. Sirve de vasito también. Jo. ¿Ves? Esto de Pink Flower me suena de haberlo visto en dorado en algunos chupetes. Ya digo, de los años... principio de los años 80 y quizás a últimos de los 70. Está así más brillante porque lo he fregado, ¿eh? Y está súper bien, tanto el caucho está muy bien conservado. A ver, se queda un pelín pegadito aquí en el tapón, pero está muy bien conservada la goma, el caucho. Generalmente se quedan duros y ennegrecidos, la verdad que está muy bien conservado. Otra peculiaridad de la época, que venían los biberones sin agujerear. Me acuerdo yo que calentábamos una aguja o un alfiler y le hacíamos el agujerito. Se lo hacíamos más grande o más pequeño en función de cómo iba avanzando el bebé y la cantidad de flujo que requería. Pero venían sin agujerear y efectivamente este viene sin agujerear. Pues mira, para los bebés Ribón viene genial. Ya no hay que sellarlo. De todas maneras, esta tetina no la voy a tocar. No la voy a tocar porque tiene un valor histórico. La verdad es que me ha encantado este descubrimiento. No sabía yo de estos biberones. ¿Vosotros habéis visto alguna vez unos biberones así? ¿Aquí en España se comercializaban? Si alguien sabe alguna historia sobre estos biberones, pues lo podría compartir si le apetece en la cajita de descripción. Bueno, he abierto la otra caja, he tenido que sacar lo que hay dentro porque coge más justo, no sé por qué. Coge un poco más justo. Este no está fregado. Tendré cuidado al tocarlo porque no está fregado. Aunque ha pasado la cuarentena, lo mismo, la tetina está en perfectas condiciones. Increíble, la verdad es que me sorprende muchísimo esto. Ha sido todo un hallazgo. Y la cajita de música, ¿qué me contáis? Es que es una pasada. Mientras le das al biberón, está sonando. Oh, relajante. Es una pasada. Pues ya está, todo esto es lo que os tenía preparado. ¡Ay, no! ¡Uy, no! Que tengo una última sorpresa, chicos. Tengo una última sorpresa. Espero que os guste y que os esté siendo interesante este vídeo. Ya termino, de verdad, os lo prometo. Pero mirad, estoy muy contenta porque hoy he recibido ya mis tarjetas, mi tarjetero. Por fin, la verdad es que me gustan muchísimo cómo han quedado. ¿Qué os parecen? El diseño hecho por mí. La verdad es que luego me ha ayudado mucho a nivel informático Carlos, que es mi pareja. Y en tema de colores y todo, mi niña. Mi niña, que es una artistaza. Otra cosa que son etiquetas para cuando para hacer algún paquete o lo que sea, pues añadir estas etiquetas en el paquete y eso, porque también hago cositas de crochet, pues las etiquetas. Y por último, pues pegatinas. He hecho pegatinas. Bueno, las ha hecho en una copistería aquí. Una copistería que son muy apañados, la verdad que trabajan muy bien, de aquí de al lado de casa, y le estoy muy agradecida a Antonio por este trabajo, la verdad. Son como de vinilo. Bueno, sí, están como de vinilo, un poquillo, y la verdad que muy contenta. Lo mismo para empaquetar. Si hay que envolver algún regalito o algo, o si tengo que entregar alguna cajita eso, pues le pego la pegatina y con mi logotipo.
La verdad que estoy muy contenta y nada, poquito a poco pues vamos creciendo en el mundillo. Ahora lo que voy a hacer, chicos, si me permitís voy a cortar un poquito el vídeo porque voy a montaros a Nino y una vez que esté montado os lo enseño para que veáis un poco el efecto que tiene. Bueno, ya estamos de vuelta. He montado a Nino para que veáis un poco el efecto. La verdad es que es increíble el movimiento que tiene. Mirad, mirad. El movimiento que tiene es una preciosidad. Mira, una ternura. Voy a vestirlo. Nino equivale a un bebé de 3 meses. Le he cogido un pañal de la talla 3. No sé qué talla puede usar Nino, a ver. Y la verdad es que los pies, mira qué chiquitines. Ay, estos piececillos. A ver, Nino, que te ponga bien el pañal. ¿Sabéis? Mira, le puede poner la placa para fotos. Se la voy a poner. Te voy a poner la placa, Nino. Así. Y aquí, pues sí, le está bien el pañal. Oh, no, espera. Oye, estoy perdiendo yo la práctica en esto. A ver, que con tanto pliegue, Nino, a ver si va a necesitar un pañal más grande. A ver, así, está perfecto. Escucha. Ay, por favor, vamos a ponerte un body. Se ve raro, esta placa no es de él. Pero bueno, luego ya para las fotos y eso, el body se lo voy a poner de 3 meses. Yo esto es totalmente experimentando. A ver. Así, la cabecita. Vamos a coger estas manitas por aquí. A ver, una manita. Nino, dame esta manita. Vale. Vamos a poner que las costuras caigan en su sitio, que si no se hace relío. Y aquí vamos a coger así. Qué bueno, no protesta. Qué bueno es que no protesta. A ver, las costuras sí en su sitio. Uy, el ombliguillo está en la panchorrota, pero bueno, ¿qué panchorrota es esta? Uy, qué bonito. ¡Ay! ¡Mi cosita! A ver, mira, de tiro los 3 meses clavados. 3 mesecillos. Está grandote. ¡Ay, qué cosita! ¡Ay, qué guapo! Me encantará a mí, escucha el ombliguillo, se le marca ahí. Me encantará a mí un bebé en body. Los leotardos que le he cogido la talla 000 por los piececillos, porque yo creo que sí, que como tiene las extremidades más cortitas, pues le hemos buscado unos leotardos de un bebé un pelín más chiquitito, la talla de un recién nacido. Así. Y le va a estar perfecto. Escucha, que ni pintado.
A ver. Ala, los leotardos bien cogidos aquí arriba. Que no se clave nada. Y esto de aquí, ay, es que tiene esos plieguecillos ahí. Pues que no se te vayan a clavar. Tiene que estar, los bebés tienen que estar a gusto y cómodos. Hay que tener mucho cuidado con los plieguecillos. No te he visto yo así. Bueno, y ahora te vamos a colocar una camisa. Esta era de mi niña, de 3 a 6 meses. Esta era de Ainhoa, igual que los leotardillos estos. Y creo que el body que lleva también era de mi niña. ¿Qué te pasa a ti, Coco? ¿Qué quieres? Ah, sí. Ay, pero qué guapo. A ver, ponte así y giramos la cabecita. Ah, sí, que te vamos a... Por favor, qué culo. Qué bonito. Por favor, qué culete. ¿Sabes lo que voy a hacer? Que voy a ver si le encuentro una boina. A ver si le podemos comprar. Porque en el Kiabi le compré una boina, pero le está pequeña. Bueno, ahora vamos a ponerle esta braguilla que le va a estar grande. Es de 6 a 9 meses. Bueno, a lo mejor no muy grande, pero me da a mí que sí. Pero bueno, como tiene muy buen... Como es bombachilla y tiene un buen elástico, pues se la vamos a aprovechar. Uy, que me encanta, qué bonito. Bueno, y ahora por último los zapatitos. Le voy a quitar lo que le pongo por dentro para que no se doblen mucho y se estropeen. A ver. Así. Vamos a apretarle el zapatito. ¿Qué, Coco? ¿Te gusta, Nino? Tú pasas, ¿verdad? Por encima de él. Ay, ay. Así. Y bueno, chicos, aquí está el resultado. Mira, por aquí se le puede hacer a lo mejor alguna foto. La verdad es que una pasada de lo real que es. Bueno, chicos, pues nos vamos a despedir con Nino. Espero que este vídeo lo hayáis disfrutado. Si es así, pues darle a me gusta, dedito arriba y no olvidéis suscribiros dando la campanita. Así recibiréis las notificaciones de cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ya está, que os cuidéis mucho y muchos besitos. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.